Continuamos con esta segunda y última reflexión y les voy a leer de la primera epístola de San Juan, capítulo 3, desde el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. En esto hemos conocido lo que es amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y según la verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y tendremos nuestra conciencia tranquila ante Él. Aunque nuestra conciencia nos condene, pues Dios, que lo sabe todo, está por encima de nuestra conciencia. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos confianza total en Dios, y lo que le pidamos lo obtendremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que Él le agrada. Y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, según el mandamiento que nos dio. Quien guarda sus mandamientos mora en Dios y Dios en él. En esto conocemos que mora en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Pues yo pienso que si nosotros comenzamos a entender bien lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestro caminar, que quiere decir eso que San Juan nos está diciendo, que es la enseñanza de la vida y la muerte. No hay vida si no hay amor de verdad. Si no hay amor de verdad, solo hay muerte. ¿Y cómo entiende uno eso? Porque para nosotros la muerte es pues como el fin de esta naturaleza humana, el entierro de un cuerpo que se lleva al cementerio. Eso es como la imagen de la muerte. No hay otra imagen de la muerte. Pero la muerte a la que se refiere San Juan y a la que me refiero yo en este momento es la muerte espiritual, que es cuando Dios no está en nuestro corazón, estamos muertos. Por eso San Pablo habla en muchas oportunidades sobre cuando estábamos muertos en el pecado, antes de que Jesús nos rescatara. Pero estamos hablando de gente que tenía la vida natural, no estaba enterrada, estaba aquí, estaba viva, pero muerta en el pecado. Estamos hablando de una vida que no tiene luz, que no tiene a Dios, que no tiene futuro. Podríamos decir, el que tiene a Dios, le obedece a Dios, ama a Dios y ama a su prójimo, tiene futuro porque tiene vida eterna, porque está vivo. El que no ama al prójimo, el que no perdona a su hermano, el que vive completamente en contra de la realidad del amor de Dios, está muerto en vida. ¿Qué quiere decir? No tiene vida, está muerto. Esto es algo que no es fácil de entender, porque en una oportunidad una señora muy triste me decía: todo lo que usted habló me preocupa demasiado, porque según usted mi esposo está muerto. Y yo lo quiero mucho y es una persona muy buena y es quien vela por mis hijos y ha velado por mí toda su vida y nunca lo he visto hacerle daño a nadie. ¿Y cómo puede estar muerto? Entonces, esta es una pregunta muy difícil porque
cuando hablamos de las condiciones humanas de una persona, y esa persona llena todas esas condiciones, encontramos al joven rico del Evangelio. El joven rico del Evangelio hacía todo lo que la ley indicaba, obedecía la ley de Dios. Pero cuando el Señor le pidió lo que tenía que hacer para seguirlo a Él, que quiere decir seguir la vida, tener vida eterna, cumplir con lo que Él le pedía, Él no lo pudo hacer y se fue triste, porque no era capaz de morir a sus apegos terrenales por Dios. Entonces prefirió mantener las cosas materiales que tener a Dios. Esto es muy triste porque en realidad es como una persona que vive en unión libre, que está viviendo con otra persona sin casarse y se quieren mucho y hablan de ese amor y no piensan que están haciendo nada malo, pero la realidad es que cuando uno no obedece a Dios y conoce la verdad, especialmente personas que son católicas, bautizadas, que conocen la ley de Dios y sin embargo no le obedecen a Dios, esas personas están muertas en vida porque están en pecado mortal. Y para muchas personas lo que estoy diciendo yo es un gran escándalo, porque supuestamente esto no tiene caridad. Pero claro, como dice el mismo Papa Francisco con referencia a las personas que viven amancebadas y que tienen situaciones complicadas de vida en común, es que la Iglesia tiene que estudiar cada caso, pero el estudio que la Iglesia le da a cada caso es que mientras que una persona no se pueda casar, como dice San Pablo, antes de que te abraces, cásate, porque es que si no puede casarse, tiene que vivir en castidad. Pero bueno, el punto que estoy haciendo es que si vivimos en pecado mortal, no tenemos vida, estamos muertos en el pecado. De lo contrario, San Pablo no hubiera dicho, y el Evangelio no hubiera dicho, cuando Jesús llegó, nos rescató de la muerte del pecado, del pecado. Por lo tanto, si yo estoy en pecado, estoy en la muerte. Y eso lo tengo que tener claro, porque si no entiendo eso, no entiendo la vida, porque no sé de qué está hecha la vida. Y la vida está hecha de la obediencia a los mandamientos de Dios y al amor, que quiere decir yo obedezco a Dios y por lo tanto lo amo. Pero no como el joven rico del Evangelio que obedecía a Dios hasta que no tuviera que comprometer las cosas que él no quería cambiar, porque entonces este ya no es un amor incondicional, sino que es un amor condicional. Yo te amo, pero mientras que yo pueda mantener mis riquezas, porque si me las pides y me dices que las regale, ya no te quiero, ya no puedo seguirte, ya no te puedo obedecer, me tengo que ir con mis riquezas. Y esto es lo que sucede cuando cambiamos a Dios por algo que no es de Dios. Y entonces estamos cambiando a Dios por la muerte. Una persona que vive del robo, que vive de la mentira, es una persona que vive en pecado mortal. Y si esa persona justifica el robo y la mentira porque de eso vive, porque con eso sostiene su familia, porque cualquiera que sea la razón por la cual justifica el pecado, eso no quiere decir que esa persona tenga vida, esa persona está muerta en el pecado. No hay ninguna diferencia entre un pecado o el otro mortal, porque todos son mortales, y si la Iglesia nos enseña que son mortales es porque son mortales. Pero dense en cuenta lo que yo les hablaba en la reflexión pasada sobre la falsa misericordia y cómo es que aman entrañablemente
aquellos curas y predicadores y católicos que vienen a decirle a la gente, usted no se preocupe, Dios lo ama así. No se preocupe, no sea tan duro con sí mismo. El Señor lo quiere así como está. Y los mantienen en ese pecado. Y les autorizan vivir en ese pecado. Y yo digo, pues, si nosotros estamos cambiando la ley de Dios y la estamos negociando por respeto humano, ¿qué sucede? Que si yo vine a complacerlos a ustedes y no a glorificar a Dios, entonces yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer, porque lo que yo debo hacer es venir a glorificar a Dios, hablando de la verdad que Dios nos reveló y exhortándonos para que todos la obedezcamos, para que tengamos vida, para que no nos muramos eternamente al final de esta vida terrenal. Pero si yo no hago eso, entonces por el respeto humano estoy dejando de hacer lo que tengo que hacer. Eso sucede con muchos padres de familia que por mantener la amistad con sus hijos nunca los exhortan, jamás les llama la atención a las cosas malas que hacen, y entonces por respeto humano terminan cargando con los pecados de sus hijos, porque el día que se presenten ante el tribunal del Señor, esos pecados que no exhortaron, que no llamaron la atención, están sobre ellos. Y es lo que nos sucede a nosotros. Mucha gente pregunta eso. ¿Qué hago yo con una persona que está muy cerca a mí y vive en pecado mortal y sabe lo que es pecado mortal? Porque hay mucha gente que no conoce el pecado porque nunca han sido bautizados, jamás han conocido a Dios y no saben lo que es el pecado. Habría que evangelizarlos y, si Dios lo permite, entrarlos en la fe si es lo que Dios quiere. Pero una persona que ya tiene eso, que ha sido escogida por Dios para ser miembro de su iglesia, pero que decide vivir en pecado y está cerca a mí en alguna forma, una vez en la vida yo tengo que testificar, yo tengo que decirle, es mi responsabilidad. Claro, yo tengo que hacerlo con caridad, con amor, con compasión, con sabiduría, con astucia, porque como dice la palabra, debemos ser astutos como serpientes y mansos como palomas. No podemos perder la astucia, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, porque de lo contrario nosotros estamos evitando la misión para la cual fuimos llamados. Y esa misión es llevarle a Dios a la gente. Yo siempre pongo un ejemplo, y es este. Si un alma del purgatorio se pudiera aparecer acá y decirnos algo, yo les aseguraría a ustedes que nos diría dos cosas. Una, santifiquen su vida. Y la otra, llévenle a Dios a todas las personas que Dios coloca en su camino. Eso, porque es lo único que importa. Es nuestra misión en esta vida. Y también la única razón de existir es existir para Dios. Porque si yo existo para Dios, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, porque Él me creó para eso, para que lo conozca, lo obedezca, para que le dé gloria a Él por encima de todo. Eso es la razón para la cual Dios nos creó. Y si yo estoy haciendo eso, estoy viviendo de acuerdo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida es la verdad. Ustedes saben que en la vida pública de Jesús se ven pasajes como ese, cuando Jesús ve que sus apóstoles están tristes porque les anunció que se iba a ir, y la forma en que se iba a ir a ellos les aterró, hasta el punto que trataron de ignorarlo, no querían ni creer que eso fuera verdad. Sin embargo, el Señor les advertía, no se pongan tristes, porque yo tengo que irme para enviarles el Paráclito, el Espíritu Santo. Él les recordará todo lo que yo les enseñé. Además, Él los guiará, y todo lo que Él promete con el Espíritu Santo. Para nosotros es muy importante tener eso claro,
porque si no conocemos bien al Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder caminar con lo que Dios nos confió. ¿Y qué nos confió Dios? Esta pequeña vida nuestra nos la confió. Esta es mucha confianza la que nos dio. Dios nos creó por amor. Y el solo hecho de yo estar en esta vasija de barro, en esta tienda como la llama San Pedro, de estar habitando en esta carne, ya de por sí es un milagro, una gracia, una bendición extraordinaria, y soy responsable de esto. San Pablo nos da una descripción preciosa de quiénes somos nosotros. Él dice, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No puede haber una descripción más exacta y más preciosa. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ser vasijas limpias. Esa es nuestra responsabilidad. Lo demás lo hace el tesoro que llevamos. El Espíritu Santo se encarga de todo lo demás. Mi responsabilidad es mantener la vasija limpia, que es vivir en orden, vivir en obediencia, buscar la santificación de mi vida. Eso es mantener la vasija limpia. No es ningún accidente que Jesús, con tanta urgencia, inmediatamente resucitó, instituyó el sacramento de la confesión. Dense en cuenta que Él ya iba a enviar la iglesia, ya pronto venía el Paráclito, ya pronto se iniciaba esta peregrinación hasta que Él regresara. Y ese sacramento era vital, es vital para nosotros, porque es el sacramento que nos ayuda a mantener la vasija limpia. Y cuando tenemos esa conciencia de que tenemos que tener la vasija limpia, entonces tenemos una conciencia que es militante, porque está pendiente de lo que Dios quiere, pendiente de lo que Dios provee para que nosotros administremos. ¿Y qué es eso? Es lo que todos los días Dios trae a nuestro camino. A veces hay personas que tienen una vida muy rutinaria, hacen lo mismo todos los días y viven en el mismo lugar toda la vida y piensan que su vida es insignificante, pero no es verdad. Como dice San Pablo, quédate allí donde el Señor te llamó. Es muy importante entender que nosotros tenemos un lugar, un estado, una razón de ser lo que somos y donde estamos, lo que tenemos o no tenemos, porque esa es la misión y para eso nos creó Dios, y tenemos que ser así de sencillos. Miren ustedes lo que este mundo enseña, que es el mundo más desestabilizador que se pueden imaginar. Le enseña a nunca estar contento con lo que usted tiene ni con lo que usted es. Le enseña a que usted busque otras cosas diferentes a eso. Le quita su sencillez, su humildad. Le quita la razón de ser ese pequeño de Dios. Se la roba porque le da todas las alternativas. Este es un mundo de alternativas. La palabra alternativa es bien sospechosa. Hay veces que la gente viene y dice, ¿qué piensa usted de la medicina alternativa? Y yo digo, bueno, yo no podría demonizar la medicina alternativa, pero sí la vigilaría y la cuidaría y la observaría con mucho cuidado, a ver qué clase de alternativa es, ¿no? Porque esa es la razón. Así de que la palabra alternativa, es una palabra de cuidado, ¿sí? De mucho cuidado. Y eso es lo que esta sociedad hace. Es una sociedad que tiene alternativa para el matrimonio. ¿Cuál es la alternativa para el matrimonio? Un matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres. Ahora se casan 3 o se casan 4, no sé si ustedes han oído eso.
Yo he conocido matrimonios de 3 personalmente. En París hace poco se presentaron 3 personas que estaban casadas, las 3. Y no sé, yo no les voy a contar la conversación que tuve con ellos, porque no tiene sentido perder tiempo con algo tan absurdo, pero es verdad y totalmente legalizado, o sea, algo que se hizo. Entonces, cuando tenemos claridad de lo que estamos viviendo con relación a Dios, a la fe que Dios nos ha dado y a la vida que nos ha confiado, entonces apreciamos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y qué es lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos enseña a ser pequeños, obedientes, sencillos, y a ser limpios y ordenados, pulcros, coherentes. A eso nos enseña, prudentes. Todo eso viene del Espíritu. Y entonces, cuando encontramos la sencillez y la pequeñez, descubrimos que hemos perdido de vista toda nuestra vida lo más importante, y es que Dios está en los detalles. Mucha gente dice, el diablo está en los detalles. Claro, el diablo está en los detalles, como él sabe que Dios está en los detalles. ¿A dónde se va él? Se va a los detalles, porque allí donde está Dios, ahí llega el diablo, porque es una batalla entre el bien y el mal. Sabemos que si usted quiere encontrar al diablo, no se va para un prostíbulo, porque él no va a estar allá, ya todos le pertenecen en el prostíbulo. Él está allá donde no le pertenecen, buscando que le pertenezcan. Está en la pesca milagrosa, buscando lo que él necesita devorar. Ahí es donde está. Entonces, descubrir a Dios en los detalles. Una de las obras más preciosas del Espíritu Santo en nuestra vida es enseñarnos el movimiento de Dios, cómo se mueve Dios en nuestra vida. El día que usted aprenda esa ciencia de descubrir a Dios en su vida y cómo se mueve, ese día será el día de gozo, el día de la esperanza, el día de la paz, el día del encuentro personal con Dios, porque lo vio actuar en su vida y se da cuenta y está seguro que es Dios el que hizo eso, pero ¿sabe cuándo lo descubre uno? Cuando detiene todo el ruido, la velocidad, la ansiedad, todo el desespero de esta vida, y cuando se detiene así, finalmente observa lo pequeño, observa lo insignificante, observa la quietud, observa las cosas que no tienen importancia y comienza a descubrir a Dios en esos detalles y a darse cuenta que no hay razón de vivir afanes, no hay razón de estar confundido, no hay razón de estar lleno de dudas, no hay razón de estar lleno de cuestionamientos. Hay mucha gente que anda cuestionada todo el tiempo. Es que yo me cuestiono, es que yo... Dice, pues lo que estás confundido. ¿Y por qué está confundido? Porque no tiene a Dios. Simplemente porque no tiene a Dios en su corazón. Cuando tenemos a Dios en el corazón, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está habitando en nuestro corazón. No hay angustia, no hay duda, no hay confusión. Yo camino sereno en la quietud de mi vida. ¿Y qué hago? Descubro a Dios en los detalles. Camino despacio y doy pasos en silencio y con amor. Y no voy deprisa. Corto con los afanes del mundo. Los corto todos. Y no voy detrás del viento que me empuja al azar, que me empuja la suerte,
Mucha gente dice que tengas suerte. Nosotros no somos paganos, nosotros no vivimos de la suerte. Nosotros decimos que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Es un lenguaje cristiano. La suerte no es nuestra. No vivimos del azar. Nosotros no somos seres de suerte. De suerte vivirá el gitano, de suerte vivirá aquel que vive del azar. Pero nosotros no vivimos del azar. Nosotros vivimos en el Espíritu Santo, que conoce el camino, que nos lleva y nos guía, que es la luz y que entra en la sencillez de nuestros pasos, en la sencillez, en la quietud, en el silencio de nuestra vida. Usted está confundido, angustiado, desesperado, lleno de dudas. ¿Qué hace? Quédese quieto, no se mueva, respire despacio, no piense nada. Y ahí, en ese silencio, en esa quietud, la voz de Dios se va a hacer clara y le va a mostrar lo absurdo que es estar preocupado, estar desesperado. Eso no le trae nada, ni le va a solucionar nada. Si algo le va a dar, es problemas. Lo va a confundir y lo va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Por eso, el Espíritu Santo nos enseña a encontrar a Dios en los detalles, en lo pequeño, en lo insignificante, y también a darnos cuenta lo importante que es nuestra vida en nuestra nada, en nuestra pequeñez, y así dejamos de ser tan grandes y de aspirar tan grande. Porque miren las aspiraciones a la grandeza, lo que traen lo contrario a Dios. Porque si Dios quiere darte algo que es grande, te lo da sin que se lo pidas, porque Él es el que tiene el plan, no tú. Dios tiene un plan perfecto, y a algunos les confía un poco, a otros les confía más, a otros les confía mucho, a otros no les confía nada, y no es porque les desconfíe, es porque esa es la vida de esa persona, aquella a quien Dios no le da todo lo que espera tener. Muchas veces una persona se casa, una pareja joven, y tienen el apartamentico pequeñito, el automóvil pequeñito y el trabajo pequeñito. Y entonces tienen un hijo. Y ya justifican pedirle a Dios el apartamentico más grande, el automóvil más grande, el trabajito más grande, el salario más grande. Y entonces eso está justificado y dicen, Dios sabe, el Señor sabe que esto es lo que necesitamos, Él nos lo va a dar, y si no se lo da, comienzan a patinar, porque entonces empiezan a decir, ¿será que Dios no escucha mis oraciones? ¿Será que Él no sabe que necesitamos una casita más grande? ¿Será que no se ha dado cuenta que este carrito es muy pequeño? Y comienza la duda, y comienza el afán, y comienzan las caminatas erradas. Comienza el hombre a caer en los afanes de este mundo. En la trampa, ahí cae, y ahí es donde viene Satanás, porque Satanás sabe, él mira al que está herido, y viene, porque él respira por dentro las heridas, y por eso hay tanta gente por allá, en esos afanes tan horribles, corriendo detrás del viento. Eso es lo que hacen en un afán, porque se metieron en unos afanes espantosos, porque no estaban conformes con lo que Dios les había confiado. Eso trae cosas muy graves. No es fácil aprender a vivir pequeños. Cuando uno aprende a hacer eso, entonces encuentra la riqueza, porque ahí está Dios, y donde está Dios está todo. El que tiene a Dios lo tiene todo. Como dice Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta. Y esto es lo que debemos tener claro en nuestro corazón,
Por eso, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es llevarnos a la nada, a la pequeñez, a la sencillez y aprender a vivir con lo que tenemos. Aspirar a las cosas de arriba y todo lo demás llegará por añadidura. Son palabras que vienen directamente del Evangelio, que es nuestra única guía, la luz, la esperanza, la verdad, Jesucristo. Y el Señor habla así: aspirad a las cosas de arriba. Desen cuenta que este diálogo de Jesús con Pilatos es la catequesis más importante del cristiano. ¿Tú eres rey? Tú lo has dicho, yo soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Ojalá que eso sonara en nuestro corazón con el volumen que necesita sonar. ¿Usted se llama cristiano? ¿Así? Entonces, ¿dónde está su reino? Pues no está en este mundo. Entonces, ¿por qué está tan afanado por los reinos de este mundo si su reino no es de acá? ¿Qué está haciendo? ¿Se perdió? ¿Se enloqueció? ¿Lo engañaron? Eso es lo que tiene que tener claro. Pero eso no quiere decir que entonces nos vamos a vivir a una caverna y nos vamos a vestir de sayal y con ceniza, porque entonces no hay que tocar las cosas materiales. No es eso, no estamos hablando así. Estamos hablando de que yo tengo que aprender a vivir en este mundo como un buen administrador, para que yo haga lo que tengo que hacer con lo que Dios me confía, y estar en paz con lo que tengo o con lo que no tengo. Miren una cosa que yo aprendí del Señor sobre el purgatorio, y es muy doloroso, y es una de las penas más comunes del purgatorio es aquellas posesiones que eran tan importantes y tan grandes en nuestra vida terrenal, de lo que nunca logramos obtener. Esas son las posesiones más graves. ¿Sabe cuáles son sus peores posesiones? Lo que usted quiere tener y todavía no tiene. Eso es. Esa es su posesión más difícil. Ese apego es una de las más comunes penas del purgatorio, porque no le pone mucho cuidado la gente a eso, porque eso como que no ocupa un lugar muy importante en la conciencia. Pero des en cuenta lo importante que es eso, descubrir eso. ¿Cuáles son aquellas cosas que usted quiere tener tanto y no ha logrado tener todavía, y que las tiene todo el tiempo ahí, que las quiere tener? Esa es una posesión, y bien difícil, un apego inmenso. Si no aprende a soltar esas cosas, jamás podrá ser pequeño, jamás podrá vivir con lo que tiene, jamás podrá vivir con lo que Dios le dio. Esto no quiere decir que no podemos soñar. Claro que podemos soñar. Usted puede soñar con lo que quiera, pero no se apegue a sus sueños, no los posea. Una cosa es soñar. Dios nos ha dado una mente creativa que es extraordinaria, es preciosa. De eso nace el arte más hermoso. El pintor, el compositor, el escritor, es un soñador, es alguien que se imagina cosas. La imaginación es hermosa si se hace en la creatividad del bien, de la belleza, del amor, de la armonía, de la verdad. Todo eso es parte de lo que Dios nos ha dado. Pero no posea esa imaginación. No se haga dueño de esa creatividad y esa fantasía. Vívala, disfrútela, haga cosas buenas con ella, pero no la convierta en una posesión. Porque eso sí, por ahí no se camina. Voy a terminar con esta lectura de la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, desde el versículo 11, la llamada de Dios. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano,
pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Personalmente no me conocían las iglesias de Cristo en Judea. Solamente habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Esta es la verdad de nuestra iglesia y es de lo que debemos glorificar a Dios, con lo que debemos glorificar a Dios, porque Dios nos ha dado un milagro muy grande y tenemos que identificarnos con ese milagro, y es el milagro de nuestra fe, el Espíritu Santo que está en nosotros. Hay que aprender a escucharlo. Amén.